Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una institución para brindarle apoyo al prójimo más carenciado, afectado por el cáncer, que es una enfermedad catastrófica y cualquier familia necesita de esos apoyos de instituciones como estos patronatos que solo buenos municipios, gente de cristianísima formación se lanza a fortalecerlo, a crearlo y a fortalecerlo para brindarle apoyo al prójimo más carenciado, repito. Apóyenos, 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra sabia decisión de usted poner su caridad en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica, gente comprometida con apoyar al prójimo también, a los jóvenes en alto riesgo. Ahí en esa institución se le brinda esa oportunidad de convertirse en verdaderos y útiles ciudadanos para la nación. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, muchos hechos, situaciones que se han presentado, tanto climáticas en el país, lamentables, muy triste todo. También la parte electoral, creo que también visto ya en conjunto la América, Caribe y América Latina
Y ya hay que incluir hasta la América Mayor, la América sajona, porque estos eventos electorales se ven tan complicados y tan, qué sé yo, tan afectados por estas faltas de liderazgo y de más los pueblos como desesperados por las situaciones que se les presentan, las incapacidades, la corrupción, la ineptitud, todos esos renqueos que tienen los estados latinoamericanos con deudas y gastos superfluos, y los políticos y los partidos viviendo de los estados y los pueblos siempre sacrificados, y la pobreza aumenta y todas esas cosas. Desesperan y llegan entonces gente que tal vez no tiene, qué sé yo, la prudencia, las capacidades, la experiencia para dirigir los estados, entonces terminan muchas veces en complicaciones peores que las... Pero la gente, por el cambio mismo, por salir de una situación difícil, se agarra, como dicen, de una hierbita se agarra un náufrago, un probablemente ahogado, se agarra de una hierbita, como dice, o buscando un tocón en el río donde va la creciente para tratar de agarrarse y evitar el ahogamiento ahí. Es decir, que se agarran de la incertidumbre. Milei es un hombre con una personalidad muy difícil, indiscutiblemente difícil, porque es que lo muestra. Pero el hombre ha vendido un discurso en Argentina verdaderamente crítico contra esa ineficiencia de años y de robo, de corrupción y de ineptitud y de complicidades de esos políticos peronistas que han sido una desgracia para esa Argentina. Y como él ha dicho, Argentina era un país que tenía un desarrollo que ahora es una vergüenza, y es verdad, porque muchas veces nosotros hemos dicho, usted sabe que un país como Argentina, con más de 4 millones de kilómetros cuadrados, país con una riqueza enorme y con gente educada, gente bien, país con un 10%, un 30% de pobreza, un 10% de indigencia, y en los peores estadios del desarrollo del mundo, un país como Argentina que tuvo una etapa de progreso enorme. Es un país que está degradado. Entonces, venderle un discurso así, un hombre de derecha, pero de extrema derecha, según el discurso. Ahora hay que ver si las cosas que se dicen se pueden aplicar. Porque Milei ha derrotado en forma convincente al señor Massa, Sergio Massa, del peronismo, kirchnerismo, que el kirchnerismo eso es una derivación del peronismo, pero una derivación corrupta del peronismo, con un manto de izquierda, porque todos estos izquierdistas de América Latina corruptos e ineptos. Petro ya no resiste los abucheos en los estadios de fútbol de Colombia. Venezuela, eso es un caos. Nicaragua, igualito. Cuba, peor. Entonces, Brasil con Lula. Brasil es un país que importa quien esté ahí. Es un país grande, de muchísimos recursos, mucha gente buena, capaces, y mucha gente pobre también. Hay de todo. Tiene calidad para salir a camino si encuentra buenos dirigentes, buena gente de Estado, pero lo que tiene hasta ahora es, imagínense, un Lula ahí ya gastado con un discurso atrasadísimo, ahora con un Milei que dice que no negocia ni con Cuba, ni con Rusia, Rusia menos, pero ni con Brasil ni con China. Pero Argentina es un país que sus negocios lo hace con China, que China le ha prestado muchísimo dinero también. Le deben dinero y tienen negocios con
China, principalmente de materias primas y esas cosas. Pero con Brasil es un país que intercambia mucho, Argentina. Entonces Milei ha dicho que él, por lo menos de estado a estado, porque se ha confundido esa situación con el discurso de él, porque él ha señalado que el negocio privado entre esos estados con Argentina no interviene el Estado, que lo que él no va a hacer es que el gobierno intervenga en negociaciones con China ni con Brasil, mientras esté Lula ahí, o Xi Jinping y su China por allá. Pero que los negocios privados se pueden hacer. Eso va a ser muy difícil de diferenciar, pero yo creo que quizá la peor situación que puede enfrentar Milei sea la de dolarizar a Argentina, porque eso no es fácil. Ese es un país demasiado grande, un país que tiene demasiado deuda, y eso se necesita demasiados dólares para dolarizar una economía así, porque eso no es una economía de niños, es una economía grande, la de Argentina también, no hay duda. Pero él ha dicho eso, que prácticamente borrar al Banco Central, porque no se emitiría dinero. El peso argentino ya no se tendría que emitir. Eso la verdad que son retos muy grandes. Ahora, ¿qué deja eso? ¿Qué mensaje manda? Primero, para la América Latina, hay que ver si la política o las medidas que tome Milei, si toman un giro de, por lo menos, de satisfacción para la gente, entonces esa corriente de izquierda se va a ir a pique en América Latina, primero. Segundo, la lección electoral que deja para los gobernantes que están en reelección, principalmente el caso de la República Dominicana. En Argentina no había una reelección puramente personal en cuanto al presidente en ese momento, pero había una reelección de partido planteada. Y al mismo tiempo de un hombre que era el ministro de Economía, es el ministro de Economía de Argentina, era el candidato del gobierno. Era prácticamente una reelección para el gobierno y el kirchnerismo, peronismo. Y en primera vuelta se vio claro el triunfo del señor Massa, con más de 10 puntos. Creo que le llevaba como 10 puntos, o no sacó los 10 puntos, un poco menos, al señor Milei. Pero, ¿qué significa en esa segunda vuelta? Ese es el problema de la segunda vuelta. Milei en segunda vuelta, señores, ese señor obtuvo 55.8 y dio un salto de 34 o 33 o 34 que obtuvo. No, menos, 29 o algo así fue que obtuvo. Llevarlo a 55, estamos hablando, señores, de casi 26 puntos, 26% más sacó en la segunda vuelta. ¿Quién le dio el apoyo? Toda esa oposición se une y se llevan por delante al gobierno. Oiga, don Luis Abinader, porque con el renqueo que hay aquí en el gobierno, que tiene muchos problemas buscados, porque los problemas del gobierno que preside don Luis Abinader es que tiene un gabinete inamovible. Son verdaderos monumentos, son monolíticos o monolitos, monolitos de piedra. Son como si estatuas de piedra que están anclados en los ministerios y no importa que cometan todos los errores, y huelga citarlos. Entonces el gobierno, cuando se ejerce así, comienzan a renquear. Y si no se van en primera vuelta, que parece que no es fácil, y porque hay que decir, señores, que el 38% del electorado de Argentina está en Buenos Aires.
Óigase bien. Y ese Buenos Aires es un bastión del peronismo, porque las ayudas y todo ese populismo, clientelismo se maneja entre el gobierno y esa alcaldía de Buenos Aires. Eso es una cosa de loco. El peronismo se ha hecho fuerte ahí por todas esas dádivas y todas esas cosas. Entonces, fíjense que sacó todos esos votos en primera vuelta, pero entonces ya la segunda vuelta, toda la unión de la oposición, fíjense a dónde subió el señor Milei. Que hubo provincias como esas de Córdoba, estuve yo viendo ahí Santa Fe, creo que no recuerdo, pero ese hombre tuvo 70 y pico, de 75%, en una de esas provincias obtuvo 75%. Eso es una cosa extraordinaria, es decir, es un pueblo que ha dicho, es para afuera que van, y sacaron al peronismo del poder, o se va del poder. El peronismo variante kirchnerismo, la variante más corrupta del peronismo, hay que decirlo así. Bueno, entonces, como lección en América Latina queda lo que Milei haga allí. Y como lección para República Dominicana, al presidente Abinader, que ha jugado a una reelección con un equipo malo. Es decir, ha tenido un equipo de gobierno muy malo, con excepciones de algunas áreas del gobierno que se han manejado con un criterio profesional, un criterio político, un criterio técnico, de verdad. Y entonces el gobierno no luce tan mal en esas áreas, por eso digo yo, por el manejo que se le ha dado. Pero y gracias, yo he dicho aquí, el caso del Banco Central, que voy a poner más luego, un video de la presentación que hizo el jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional en el país recientemente, el señor Fernández Jiménez, creo, no me acuerdo, Emilio Fernández, que lo vamos a poner, son 3 o 4 minutos y me voy a permitir a los amables televidentes escuchar esas informaciones que sirve ese señor, porque es una información veraz y además importante para un país que va a crecer, sigue creciendo, aunque no igual como en años anteriores, tiene un crecimiento, ellos esperan que tenga un crecimiento de 3, son gente que tienen muchísimas informaciones y la manejan y saben cotejar esas cosas de tal forma que los números que ellos dan son números muy precisos. Pero eso demuestra que el gobierno ha sido mal servido en esas funciones políticas directas, las que tienen que manejarse con el público directo. Porque en esa área económica se ha manejado con una prudencia y con una excelencia, vamos a decir, porque ha sido reconocido por ese tipo, por un organismo como el Fondo Monetario Internacional. Pero el gobierno tiene muchas deficiencias que no la puede corregir porque el presidente no atiende, digo yo, el gobierno desde el punto de vista protocolar, yo diría así, tal vez no es el término, pero para ponerle un término. Es decir, el gobierno que tiene que ejercerse, como yo he dicho, en el Palacio Nacional, porque ahí es que se siente el poder y usted tiene para reflexionar. Y la mejor prueba de lo que yo estoy diciendo es los daños o los efectos dañinos que han tenido este problema de las lluvias, advertidas con tiempo, para que la oficialidad, para que el gobierno, todo el gobierno estuviera lanzado no a la calle para no ver la calle, sino en la calle para ver la calle y para ver los problemas que surgen en comunidades
como la de la periferia de Santo Domingo, que incluso fíjense cómo hubo este problema ya tan grave, no solamente en la periferia, sino en la zona céntrica de la capital, y la autoridad andaba ausente en el país. Pero, repito, hay que ver los efectos de esas elecciones de Argentina, que me parece que van a jugar un papel, como siempre lo han jugado eso en América Latina, esas doble vueltas. Porque es que en esas doble vueltas, señores, con el problema que yo he dicho que va a presentar el gobierno de Luis Abinader con unos aliados que no le tiene confianza, que lo ha marginado, son convidados de piedra, entonces yo he dicho. Porque hay gente que si usted no lo puede complacer en 4 plazas, diríamos, menores de la administración pública, esa gente no va a tener fidelidad en segunda vuelta con el gobierno porque no tienen nada que defender. Y si la oposición se une en forma que muestre la fortaleza que se muestra cuando se unen toda esa fuerza contraria al gobierno, esos mismos aliados del gobierno van a terminar en la infidelidad porque no tienen nada que defender. Y si se lo van a ofrecer en el gobierno y se lo va a ofrecer la oposición, si la oposición tiene alguna posibilidad de colarse, de ganar, esa gente va a abandonar al gobierno en plena segunda vuelta. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, hemos visto imágenes de todo lo sucedido en Santo Domingo y en el país prácticamente con este asunto de la tormenta o la vaguada. Vaguada anunciada con mucha precisión, como es el centro de huracanes y de esos que le da seguimiento a los Estados Unidos a todos esos efectos meteorológicos, porque Estados Unidos, señores, con la NASA y todas esas informaciones que tiene.
nos da ese servicio a todos los países vecinos y del mundo. Pero nosotros, los países vecinos de Estados Unidos, nos beneficiamos de esas informaciones porque nos las sirven, yo diría que de gratis, porque no nos cobran, tengo entendido. Esas cosas las ponen al servicio de todos los países que están expuestos a estos fenómenos climáticos o meteorológicos que son tan graves, que dejan tantos daños al país. La televisión, las redes, señores, todo se ha informado, porque es la verdad, con precisión, casi como dicen los abogados, con precisión notarial. Nos hemos enterado de todos los charcos de agua, las corrientes, las inundaciones, todo lo que ha pasado, porque la autoridad no puede negar y la autoridad se quedó, como dicen, manos arriba con esto. ¿Por qué yo digo eso? Porque no es que estos daños, la lluvia no la puede controlar el gobierno, ni ninguna autoridad puede, porque son actos de la naturaleza. En últimas, tal vez siendo un poco blasfemo, son actos de Dios. Eso son las manos que usted no puede controlar, las manos de Dios. Ahora, la autoridad advertida tiene que estar en eso, pero hemos dicho, el gobierno está totalmente disminuido, porque es que no hay la bisoñez del gobierno, la inexperiencia o la entretención electoral, no sé. Pero para mí, la forma de gobierno coloquial, un presidente que no se sienta en su escritorio, yo creo que no puede ser efectivo. Por ejemplo, el Centro de Huracanes de los Estados Unidos anunció, según tengo aquí registrado en el periódico El Nacional, vamos a ver de qué fecha yo tengo eso por aquí. Vamos a ver cuándo fue que el Nacional publicó esto. Oh, Dios mío. ¿Y dónde están mis papeles? Yo estoy como el contraalmirante. Que en paz descanse el contraalmirante. Abinader por allí. Mano Guayabo. Bueno, pues yo pensé que tenía esa información aquí, pero parece que no. El asunto es, aquí está el Nacional. ¿Qué dice el Nacional del viernes 17? Que nosotros aquí, incluso, yo no leí el Nacional. Generalmente el Nacional me lo entregan al día siguiente de la tarde. No lo vi en la tarde del viernes y no pude darle seguimiento a la información que trajo. El Centro de Huracanes de Miami, en su informe matutino, es decir, en la mañana del viernes, indica que el ciclón producirá lluvias de 5 a 10 y 16 pulgadas máximas en parte de Panamá, Costa Rica, Jamaica, suroeste de Cuba y la Española hasta el domingo por la mañana. Oigan bien, y fue así. Ayer la lluvia mínima y hoy ausente. Es decir, 16 pulgadas de agua, señores, anunciada. Eso quiere decir 406 milímetros de lluvia que van a precipitarse en esos lugares que dijeron los americanos, que es un centro preciso. Ahí hay una precisión notarial por parte de los americanos con esos asuntos meteorológicos, porque ellos no juegan con eso. Y la NASA tiene mucho control de todo eso porque están por encima de donde surgen esos fenómenos. Todo lo ven desde el cielo, ven todo. Y se lo informan y lo procesan esa información. Y saben qué es lo que va a pasar. El campo nuboso, el tipo de nube, toda la lluvia que eso puede provocar, todo está dicho. ¿Qué hizo la autoridad con 16
pulgadas de agua anunciada el viernes en la mañana, registrada el viernes en la tarde. Tomar las cosas prácticamente como que no iba a pasar lo que pasó en noviembre del 2022, que tampoco fue para esa experiencia para el país. E incluso lo que pasó con Olga y Noel, allá en el 2007, que fueron aguas muy duras, pero la lluvia no llegó a esos niveles. Se habla de 100 y pico de milímetros, lo que cayeron, o 200 y algo, lo que cayeron en Olga y Noel, pero esto estamos hablando de más de 400, según Obra Pública, cayeron 434. Pero el centro de Miami había anunciado 16 pulgadas, que yo hice mi cálculo, 25.4, que se multiplican las pulgadas por ese número, y te da los milímetros de agua por metro cuadrado. Entonces, ¿dónde estaba la autoridad? Publicaron un mapa. ¿Y qué era ese mapa? Que yo lo voy a poner ahí, que eso es lo que deduzco, que la autoridad no estaba en eso. Primero, el presidente andaba en un evento de la Liga Municipal Dominicana, el sábado. La alcaldía estaba por allá, la alcaldesa. Los demás funcionarios ni caso hicieron, y incluso el señor del COE lo que hizo fue pedir un tiempo prudente para él asistir a la boda de un hijo. Es decir, no había el rigor de control o de por lo menos de prevención a esos barrios y a todos esos sitios de cañadas, zonas inundables, sacar gente de áreas peligrosas, porque donde se anuncia que van a caer, señores, 406 milímetros de lluvia, hay que tomar previsiones. Yo voy a mostrar el mapa. Santo Domingo no estaba a las 3:30. Miren, ese mapa de Santo Domingo, eso fue... Miren, ahí Santo Domingo no figura con alerta roja, siendo la capital, señores, lo que pasó en noviembre del 22, que las precipitaciones fueron enormes. Bueno, pues ahí ustedes observan que Santo Domingo, ni San Cristóbal, ninguno de esos están disponibles, o por lo menos en rojo, y no tenían una alerta máxima. Una cosa que se podía distinguir, porque usted, señores, donde le anuncien a usted que usted va a soportar una lluvia de 406 milímetros, que usted le va a caer encima esa agua, usted tiene que tomar las previsiones. Eso fue a las 7 de la mañana sería. Vamos a ver si la información me puede salir aquí, porque es que los números son tan pequeños que apenas uno los ve, pero eran las 7:30, las 7:30 del viernes. A las 7:30 del viernes, Santo Domingo no se había incluido como área, diríamos, de peligro mayor. Entonces, a las 11:30 de la mañana del viernes, del sábado 18, fíjense bien, eso es en la noche del viernes. Bien, no habían caído aguaceros tan terribles como los que cayeron el sábado. Es decir, que el sábado a las 11:30 es, o a las 3:30 es que ponen a Santo Domingo, porque fíjense, en ese mapa de las 11:30, vamos a ver, ahí son las 11:30 AM del sábado 18. ¿Qué quiere eso decir? Que Santo Domingo todavía el sábado, señores, ya estaba lloviendo desde el viernes y sábado comenzó a llover con fuerza. Santo Domingo todavía no aparecía. Ahí a las 11:30 de la mañana no aparecía en rojo. ¿Cuándo apareció en rojo? A las 3:30 de la tarde apareció en rojo
Santo Domingo y su vecino, el Gran Santo Domingo, porque imagínense ustedes donde hay, esto es el Gran Buenos Aires para nosotros, país pequeño, imagínense ustedes, aquí debe haber la mitad de la población prácticamente. Eso indica que la autoridad no estaba preparada para atender las emergencias de 406 milímetros de lluvia anunciado, y la autoridad se descuidó con eso. Uno no va a decir que las muertes y todo aquello, pero que se podían evitar. Pero el caso, por ejemplo, de la zona del suroeste, del Santo Domingo Este, 15 muertos. Siempre hemos dicho nosotros, todas las cañadas de Santo Domingo de drenaje hoy están ocupadas. Tienen que pasar todas esas cosas. A mí no me sorprende esos muertos, porque las cañadas de Santo Domingo están en el lado oeste de Santo Domingo, no están en el este. Fíjense que por el este no hay problema de cañadas. Todas las cañadas están en el lado oeste, que la respetó Nicolás de Obando cuando creó la ciudad de Santo Domingo aquí. Respetó todos esos hoyos para allá, como dice, hasta Carlos Conuco respetaba esos hoyos. Trujillo hizo su gacue, o se comenzó a hacer gacue en la época antes de Trujillo, pero ahí se le hicieron sus alcantarillas. Aún el agua bajase con toda la prisa y la velocidad que puede bajar directa al mar, porque la ciudad de Santo Domingo tiene una buena ubicación para que el agua desagüe en el mar. Pero las cloacas de Gacue están saturadas de basura, colapsadas. Hay que decir eso. Yo no sé si por ahí hubo inundaciones. Pienso que no, porque hay una fuerte inclinación. Y el agua baja directamente al malecón. Ahí no hay problema. Pero esto de aquí, el área metropolitana, con respecto a esos accidentes de los paneles, de los pasos a nivel, eso es verdad. En 1999 se señaló que esos paneles no estaban muy seguros ahí, porque las presiones del agua que venían del norte iban a presionar mucho esas paredes. La autoridad del momento se dedicaron a reforzar eso y se le hicieron unos drenajes y se le pusieron unos tornillos, unas cosas a eso para soportarlo, no sé cómo le llaman a eso, los ingenieros, como unos sujetadores. Pero 20 y pico de años después, es decir, 24 años después, ya han pasado todo lo que ha pasado por Santo Domingo, lluvia y ciclones y de todo, y no habían cedido. Bien, uno sabe que las desgracias pueden pasar. No se puede decir que las obras del PRD no se caen, porque es que son pocas, como se sabe, el PRD ha construido muy poco. Pero aquí han pasado muchos accidentes y no sabemos el por qué. Porque ahí está, el muelle de Santo Domingo se derrumbó y no esta es la altura de hora que no sabemos qué pasó en el muelle del puerto, en la avenida del puerto. Se hundió allí y nadie sabe nada. Se cae un puente en La Vega, nadie sabe nada. Se cae un puente en Rancho Abajo, qué sé yo, por allá, por Tavera, y nadie sabe por qué se cayó, ni sabe, la autoridad no nos dice nada. Vamos a una breve pausa y volvemos para leer un párrafo del documento que publicó Obras Públicas, que evidencia que no atienden el trabajo, que es mentira lo de ese párrafo. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino
lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Declaración pública del Ministerio de Obras Públicas ante los efectos del disturbio tropical. Aquí hay un párrafo que delata la falsedad. Este ministerio se ha caracterizado por implementar un riguroso programa de mantenimiento en los puentes y estructuras de las principales avenidas y corredores, especialmente en el Gran Santo Domingo, que consiste en el retiro de sedimentos producto de las lluvias, limpieza de rejillas, desagües, limpieza de cunetas, canaletas y registros, buscando garantizar la seguridad e integridad de este tipo de estructuras, tal y como es anunciado por la prensa nacional y en nuestras redes sociales semanalmente. De este documento hay que decir que eso no es verdad. Obra Pública puede decir que anuncia todo eso, pero si ustedes supervisan, no es verdad que pasan esas cosas. ¿Qué tenía que hacer Obra Pública sabiendo de que supervisa y que hay cosas que ellos saben porque están advertidos que áreas que pueden ser colapsables porque pueden tener esos problemas como ese que ya se había anunciado y que ellos tuvieron que corregir una pequeña falla que se le anunció en enero por allí y que iba en esa falla, iba de oeste a este, del lado ese derecho y se corrigió, cosa que está muy bien, pero debían velar porque los otros paneles de ahí estuvieran bien, o por lo menos cuidar de que ya la ciudad había sido amenazada en el 2022 con lluvias muy poderosas. Entonces, ¿qué se ha hecho? Si se hubiera revisado, no pasa eso, señores, no es verdad que hubiera pasado eso, pero no se hacen las revisiones. Es que no se están haciendo, se anuncian, pero o no se hacen bien. El gobierno tiene una deficiencia enorme en el área infraestructural, lo hemos dicho. Los ingenieros que están a cargo de las principales instituciones no han hecho una zanja
como ingeniero ninguno. El de la casa, Fellito el de la casa. ¿Dónde ha construido ese ingeniero? De Línea Ascensión, ¿dónde ha sido constructor ese ingeniero? El señor Olmedo del INDRI, ¿cuándo ha construido nada? Ni canales de riego, ni zanjas. El de la INAPA es un abogado que hubo que cambiar una ley para... Pero por Dios, dígame ¿usted cree que con un equipo así se pueden prever situaciones como la que están pasando en la que han pasado en Santo Domingo? Eso no es verdad, es que no hay un equipo, pero el presidente está satisfecho con su grupo. Lamentablemente, un gobierno de la calle que no ve la calle. Esas cosas debieron haber sido advertidas, porque es que ya el país y la ciudad fue advertida de que iban a caer 406 milímetros de lluvia, señores. Eso es una barbaridad de agua. Eso era para que la autoridad estuviera ya lo suficientemente advertida de que esas cosas se tenían que ir tomando medidas de, no de corrección, porque eso era muy rápido, muy difícil, pero de prevención. Bueno, miren, así como cuando paran el tránsito, o mejor dicho, desvían el tránsito en los túneles para anunciar trabajos de mantenimiento, pero el lavado es que hacen de las paredes, muchas veces, que la mayoría de las veces ni lo hacen, porque ahí andan muchísimas fotos o videos en las redes que registran todos esos descuidos. Entonces, lamentablemente, así no se va a poder. Dichosos somos los dominicanos, que aquí no han pasado desgracias mayores, que ya eso no es no es culpa de este gobierno, ni de todos los gobiernos que hemos tenido después de la muerte de Trujillo. Y es ese caso del río Sama. Ustedes se imaginan que ese río levante ese nivel, porque pudo haber levantado ese nivel. Aquí se está hablando, señores, de 416 pulgadas de agua. El río Sama registran las notas históricas de los ciclones en la isla. Yo creo que fue en el siglo XVII o XVIII, creo que fue en el siglo XVIII, que el río Sama, señores, levantó ahí en Sanssouci y anduvo la capital ahí, la parte baja por donde está el malecón. El río se levantó ahí. Ustedes se imaginan que ese río Sama levante ese nivel de agua allá arriba, en esa confluencia o antes de la confluencia del río Isabela. ¿Qué es lo que va a pasar en este país? Son miles de muertos lo que va a haber, porque toda esa gente de ahí de la Ciénaga. Es decir, con anunciar 406 milímetros de lluvia que van a caer, eso es para que recojamos todos los residentes que están viviendo a la orilla del río Sama. Que gracias a la mano divina, Dios, no, eso parece que posa sus manos ahí en la Ciénaga y en esos lados y en la Sursa y qué sé yo allá arriba. Yo no sé cómo es que esa gente se atreve a vivir ahí al lado de ese río, anunciando 406 milímetros de lluvia. Y dice Obra Pública que cayeron 434 milímetros. Explíqueme usted. Es decir, en este comunicado de Obra Pública se dice que las precipitaciones fueron, lluvias torrenciales cayeron durante todo el día en gran parte del país, con un acumulado en el Distrito Nacional en las primeras 20 horas del sábado, y dije que a las 3:30 del sábado fue que vinieron a poner a Santo Domingo en alerta roja, con ese anuncio que se había hecho del Centro de Pronóstico de Miami. 20 horas del sábado de aproximadamente 434 milímetros por metro cuadrado, siendo esto más de 4 veces el averaje máximo por día. Parte importante del agua de lluvia se infiltró en un subsuelo con una conductividad hidráulica extrema, incrementando abruptamente las presiones de poros en el subsuelo. Ahora yo me pregunto,
¿Por qué que en obra pública no hay ingenieros? Ahí, esos ingenieros, ¿dónde está el director de obra pública? Si ustedes saben que eso pasa cuando pueden caer esa cantidad de lluvia, y cayeron muchísimos milímetros el año pasado, lo más lógico es que se anuncian 406 milímetros que van a caer, es que ustedes tomen las previsiones de que esas cosas que ustedes dicen ahí iban a pasar. Es que esas cosas iban a pasar, en cualquier sitio iban a pasar, porque es demasiado agua. Es demasiado agua lo que hay. Entonces lo más lógico es, bueno, señores, vamos a evitar los tránsitos. Pero hasta el metro yo lo hubiera parado, porque estamos hablando de una situación que no hay ciclones en República Dominicana que precipiten tanta agua como esto que ha caído aquí. Bueno, no sé si me da el tiempo para pasar el... Vamos a ver si yo creo que ya no me da el tiempo. No, lo vamos a dejar para mañana. Vamos a poner el mensaje del Fondo Monetario Internacional porque ya no me va a dar tiempo. Ya el tiempo lo tengo muy, muy alto. Es mejor dejarlo para mañana, la locución del señor Emilio Fernández. Pero este caso de obra pública verdaderamente nos dice a nosotros que ni se hace la supervisión, no se hace, porque ahí lo vimos con el Puente Duarte. Es decir, lo que pasó en el muelle, no sabemos todavía por qué se desplomó el muelle de la avenida del puerto. Obra Pública no ha dicho qué pasó ahí. La obra mal hecha, se la tiran a Balaguer. Balaguer fue el que hizo eso, pues la obra de Balaguer no sirve. Porque siempre el anclaje en el pasado. Yo recuerdo aquí, cuando el PRD criticaba todas las obras que hacía Balaguer, decían que las escuelas, que eso era un abuso del gobierno de Balaguer, gastando tanto dinero en palacios escolares, que el PRD iba a adoptar un modelo económico de hacer escuelas. Muy bien, vino la oportunidad de gobernar. El gobierno de don Antonio Guzmán comenzó a construir escuelas con techadas de abeto cemento, que también eran fuera de... No sé si ya para esa época el abeto cemento estaba contraindicado como techo, porque eso tiene efectos cancerígenos. Comenzaron a techarla y yo me acuerdo que pintaban los techos de azul y las paredes eran en bloques violinados, pintadas de blanco las escuelas para darle los colores del PRD. Balaguer nunca pintó una escuela de rojo. Entonces, esas escuelitas eran modestas, escuelas económicas, y el PRD encantado con sus escuelas. Y vino el ciclón David. No dejó una parada el ciclón David. Una de esas escuelas no la dejó parada. ¿Por qué? Por las imprevisiones, la bisoñez. Y recuerden el cambio en el 78. Ahora, Balaguer siguió con sus palacios escolares. ¿Por qué Balaguer lo siguió, los palacios escolares, en los 10 años siguientes? Porque Balaguer asumió ese papel de construir escuelas de ese tipo desde el año 1967, después del ciclón Inés, para que esos palacios escolares sirvieran de refugio a las personas, a las familias, porque no habían refugio donde meter las familias cuando se anunciaban esos ciclones, esos huracanes. Entonces las escuelas eran fuertes, bien construidas, bien buenos techos, todo cubierto, bien, la gente se podía, en cada habitación, ¿cuántas familias se podían habilitar en las escuelas? En cada aula de esas eran seguras, entonces tenían sus baños y todas sus comodidades allí, entonces y hasta las cocinas se podían improvisar. En resumen, señores, los gobiernos tienen que tener gente que piense, gente que tenga experiencia. Hay que decir que esta situación tan lamentable no voy a decir que se pudo evitar,
pero pudo haberse atenuado el daño si la autoridad hubiera estado en eso, como fue avisada, pero no atendieron el aviso, no lo atendieron con la rigurosidad o la rotundidad de las medidas que tenían que tomarse para hacerle frente a la situación que se ha presentado, que ha sido tan grave que nos ha dejado más de 30 muertos. Seguimos mañana porque ya el tiempo se me agotó. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.